Juanqui, ¿listo para arrancar? Vamos. Hablemos de ironías de la vida. Hace un par de días, Paraguay fue foco de una noticia que por momentos parecía tragicómica. Una señora de más de 60 años, extranjera, que ni siquiera habla el idioma, fue detenida en Paraguay por tener en su casa dos plantas de marihuana. Dos tallos de marihuana. Más de 60 años. La mandaron a la cárcel de un pastor por tener dos plantas de marihuana. Paraguay es hoy en día el cuarto productor mundial de la marihuana. Y nosotros seguimos cerrados como sociedad a sentarnos a hablar de la despenalización de este cultivo que podría generar un sinfín de oportunidades económicas al Estado. Hablando de números, se estima, de acuerdo a la propia Senat, que Paraguay envía unas 20.000 toneladas, incluso entre 20 a 30.000 toneladas, para ser más precisos, de marihuana ilegal al Brasil. Hablando del precio de mercado, cada kilo de marihuana en el mercado brasileño se vende a entre 1.000 y 1.500 dólares. Vayamos a $1.000. $1.000 por 20 millones de kilos, que son 20 toneladas, la cifra es estratosférica. De ese fondo, de esa cantidad de dinero gigantesca que estamos hablando, el 25% va al pago de coimas. Es por eso quizá que hay autoridades que se cierran a la posibilidad de hablar de la despenalización del cultivo de la marihuana. En esta oportunidad en Sin Filtro hablamos con Juanqui Cabezudo. Él es activista por la despenalización y es el que acompaña a muchos de las personas procesadas por básicamente la tenencia de este cultivo. Juanqui nos habla de las posibilidades económicas inmensas que podría significar para Paraguay como productor la posibilidad de despenalizar el cultivo de la marihuana. A partir de ahí, generar una fuente de trabajo legal para unas aproximadamente 30 a 50.000 familias que tocan hoy en día la planta de la marihuana. En esta edición de Sin Filtro, Juanqui Cabezudo. Vos sabés que en estos días, ya otra vez, Paraguay fue noticia y creo que hasta medio internacional, Juanqui, porque le detuvieron a una señora de 60 años, le sacaron foto descalza por tener dos plantas de marihuana. Dos plantitas. No te estoy hablando de 2 hectáreas de cultivo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros seguimos tan cerrados a plantear legislativamente hablando y como sociedad el tema de la despenalización del cultivo y del consumo de la marihuana en Paraguay? Bueno, contextualizando primero, vamos a justificarnos en la desinformación, ¿verdad? Nos desinformaron durante décadas respecto al cannabis, a la marihuana. En- Le restaron el uso medicinal, dijeron durante décadas que es una sustancia sin uso médico, a pesar de que durante miles de años se utilizó esto como medicina natural. Y el caso de la señora es un caso emblemático, pero no es un caso solitario, eso es lo más triste, ¿verdad? O sea, llamó mucho la atención por las condiciones en las que se dio el operativo, por la edad de la señora, por ser extranjera, por estar sola, porque no hablaba el idioma, un montón de condimentos que hicieron que realmente la noticia sea muy trascendente, pero esto es algo de todos los días, ¿verdad? Hay que asumirlo también desde ahí. Todos los días hay apriete, no solo a usuarios, qué sé yo, los linces en microcentro aprietan permanentemente a cualquiera con una mochila, ya le están buscando algo, ya están viendo de ponerle algo también, ¿verdad? De montar una cena. Y después está el apriete más severo, que es el apriete al campesino. Paraguay es el cuarto productor mundial de marihuana y asumimos, según la propia Senat, entre 8 y 12 mil hectáreas, 20 a 30 mil toneladas por año. Y esa es la razón, ¿verdad? El por qué es el inmenso negocio, la gran corrupción que sostiene a esta criminalización, primero en base a la desinformación a nivel global que se dio, y segundo, porque en Paraguay tenemos un gran mercado ilegal que es el mercado del Brasil. Entonces, hay una estructura de complacencia y complicidad entre
las autoridades encargadas de frenar esto, que deberían al mismo tiempo estar encargadas también de ponerse al día en la información, en el mundo, cómo está avanzando, en términos de la regulación de esta planta. Y los carteles, ¿verdad? Acá hay carteles, comandos brasileros. Estamos rodeados de comandos brasileros que ejercen una influencia muy fuerte en la zona norte del Paraguay y ese gran negocio es el que sostiene la, la, la criminalización de tanto esta señora como de todos los que somos usuarios, los que queremos promover esta materia prima. Quiero hacer un poco números contigo, aunque yo sé que a veces se nos va. Una vez ya hicimos, de hecho, hablando en Sin Filtro versión radio, digamos. Pero una vez hicimos números y se nos fue de la calculadora, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 20.000 toneladas que se envían al Brasil, Sí, según la Senat, a la región. a la región. ¿Cuánto es el precio promedio, por ejemplo, por tonelada, Juanqui? A un campesino se le paga más o menos entre 50 y 80 mil guaraníes por kilo, eh, de los cuales hay que sacar la parte que le corresponde a las autoridades, porque no hay hectáreas en Paraguay sin control informal de las comisarías o de las autoridades encargadas de justamente frenar el crecimiento de esa superficie. Y eso, bueno, una vez prensado, acopiado, pasa al Brasil desde la frontera más o menos en $200. Y Por kilo. por kilo. Y en Brasil está más o menos entre 1.000 y $1.500, dependiendo obviamente siempre de la cantidad, ¿verdad? O sea, lo que acá se compra en $20, eh, llega al Brasil entre $200 a $300 y a la calle entre 1.000 y $1.500. O sea, yendo al precio final, digamos, $1.500 por 20 millones de kilos, que son 20.000 toneladas, de vuelta es un número Es un estratosférico. número estratosférico y hay que entender que son los números que mueve el cannabis. En Estados Unidos, ahora que se reguló, que fue el gran promotor de esta criminalización a nivel internacional, la guerra contra las drogas y la estigmatización de la marihuana, entre otras sustancias. Hoy Estados Unidos, para que te haga una idea, el ingreso solamente del uso personal, del uso mal llamado recreativo, sin entrar en lo medicinal ni en lo industrial, es de 15.000 millones de dólares por año. Y esto acaba de empezar. O sea, están recaudando hoy en, en cannabis, están recaudando más que en rubros tradicionales, digamos, no solo agrícolas, sino incluso de tecnología o de empresas mucho más sofisticadas. Y son los números que nos van a seguir sorprendiendo a medida que vayamos avanzando sobre esta posibilidad, ¿verdad? Ahora, hablábamos recién de la cuestión económica de la criminalización. De estos números estratosféricos, ¿hay una estimación de cuánto más o menos va a la coima, al pago de estas autoridades que... Depende de la zona, depende de la infraestructura que se monte. Hoy ya hay invernaderos, ya hay luces, ya hay gente afuera que vino a Paraguay para aprovechar ese mercado abierto en el Brasil. Y bueno, un productor tradicional, digamos, que planta así sin mayores herramientas, mayores recursos, eh, probablemente va a sacar unos 1.500 kilos por cosecha. Y más o menos el 20% de eso tener que calcular que va a pagar a la permisividad, digamos, de que eso siga sucediendo. Un 20% más o menos es lo que se queda de manera informal, digamos, en la estructura que sostiene Un el 20%, negocio. un 20% que de ser legal entraría en las arcas del Estado. Nosotros justamente ahora entrando un poco en las propuestas de ley que tenemos, para nosotros el cannabis tiene que tributar el impuesto selectivo al consumo, el mismo que tributa el alcohol o el cigarrillo. Y ese tributo, hay que entender, a diferencia del alcohol y el cigarrillo, son sobre una sustancia cuyo consumo no produce ninguno de los daños que producen ni el alcohol ni el cigarrillo. El cigarrillo el año pasado mató 8 millones de personas en el mundo. Los gastos de los tratamientos por cáncer, creo que todos saben más o menos qué significa también como gasto, digamos, a nivel individual, familiar, social, comunitario, a nivel de Estado. Eh, y el alcohol, no solo hablemos de los daños personales, hablemos del daño social que produce. Paraguay es un país con una, con alcoholismo endémico, yo le digo, ¿verdad? Quienes trabajamos en el interior creo que sabemos mucho por la ignorancia, mucho por la falta de oportunidades. La droga, de hecho por el Observatorio Nacional de Drogas, la droga número uno en el Paraguay es el alcohol, esa es la droga de entrada, digamos, la sustancia de entrada. Y bueno.
el impuesto selectivo al consumo, que es de hasta el 25% sobre estos números que estamos hablando, podría ser realmente una fuente de ingresos en Paraguay que nunca antes se dio, ¿verdad? Y antes de entrar a lo positivo, también quiero volver a recalcar lo que decías recién. No hay un solo cultivo en Paraguay que no esté controlado informalmente por las autoridades. Seguramente lo habrá, pero saben a lo que se exponen. Porque, por supuesto, para sostener este régimen de convivencia entre autoridades y cultivadores, tiene que haber eh, seguramente flancos abiertos, ¿verdad? Habrá gente que lo hace, algunos que otros, pero saben que se exponen a una intervención y quién le saca después de esa intervención. Es una situación muy, muy complicada para un productor tener la visita, digamos, de la Senat, que son esas imágenes que vemos de que somos niños que se van y queman cultivos, etcétera. Generalmente nunca arrestan a nadie. Lo que sí sucede son los aprietes, ¿verdad? Los aprietes son la foto que se tienen que sacar para que, por un lado, se entienda de que hay mucha marihuana y seguir justificando rubros para estas instituciones. Y por otro lado, no pueden tampoco decir de que hay las que hay, porque querría decir de que esos rubros que se están destinando son un fracaso, ¿verdad? Esa es más o menos la dicotomía en la que hoy se encuentra la escena. Por un lado, la Senat no puede admitir que hay, según nosotros, por lo que nos han dicho que nadie tiene a ciencia cierta los números, en Paraguay hay más de 20 a 25 mil hectáreas. La Senat habla de 8 a 10 mil y ellos mismos hablan de 30 mil toneladas, así que imagínate el nivel de juego del que estamos hablando. Juanqui, me acuerdo de hace un tiempo nos fuimos cuando estábamos en AM y fuimos con el equipo hasta la zona de Santa Rosa. ¿Te acordás de esa vez que se manifestaban los productores? Porque, y que fue todo un, nos llamó la atención, ¿verdad? Pues, dijimos, puta, se están manifestando los productores de la marihuana diciendo, basta de la destrucción de nuestros cultivos, ¿verdad? Y era así, tipo, y me acuerdo esa vez fuimos y me decía un señor, un productor, me decía, ¿qué puedo hacer yo si un producto tan básico como la mandioca, si le pagan 5.000 guaraníes por hectárea, porque le pagan poquísimo por kilo, entonces vamos por hectárea, por la mandioca me dan 5.000, por la hectárea de marihuana saco mucha más plata. Y yo tengo hijos lo que darle de alimentar. Tengo que pagarle a la autoridad de su coima. Si me enfermo en el interior, tengo que irme hasta Asunción porque si no me muero. O sea, estamos hablando de que le estamos quitando hoy una posibilidad de acceso de trabajo formal a estos y sobre todo rentable a estos productores. Desde todo punto de vista, la formalización de esta actividad económica es beneficiosa. Y volvamos a un principio. Nosotros no somos criminales que buscamos que se nos condone nuestro daño social. El cannabis no produce el daño social de otra sustancia, debería estar equilibrado en ese nivel de percepción social, digamos. Y a partir de ahí, ese productor que está autoconvencido de que está plantando veneno, va a entender de que no es necesaria toda esa estructura, digamos, de corrupción para sostener estos cultivos. Sobre todo ahora que vemos que en la región, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en varios países, se están empezando a flexibilizar los términos respecto al cannabis, ¿verdad? Tenemos que llegar a estos productores, es lo que hacemos en Agüerito, es lo que hacemos en San Pedro. Primero les informamos respecto de qué es la marihuana, qué es realmente, qué es lo que están haciendo, cuál es el daño real que están causando a los que consumen estas sustancias. Y a partir de ahí cambia la percepción y no solo tienen ganas de seguir eh, recurriendo a una actividad económica digna, porque vos citas la mandioca, pero son muchos otros rubros que por las condiciones climáticas o por el mercado, el campesino está abandonado a su suerte y no tiene manera de competir con eso. Entonces, tenemos que hablar siempre, sé que se habla de marihuana, se habla de la libertad del uso, se habla de la intimidad, se habla de los derechos del usuario. Nosotros somos promotores de los derechos económicos del productor, no solo del productor individual, no solo de las decenas de comunidades que viven ya de esto, sino el derecho económico de nuestro país de beneficiarse con esta industria, porque esta es una industria, cualquiera sea el uso que le des medicinal, eh, mal llamado recreativo, esa también es una industria, ¿verdad? Y nosotros lo que tendríamos que hacer es
permitirnos, darnos la posibilidad de experimentar algo diferente, como dice el presidente de la Junta Nacional de Drogas, el director de Uruguay. El experimento no es legalizar, el experimento fue criminalizar y fue un fracaso absoluto. No hay absolutamente ningún número positivo respecto al control represivo que se hace de las sustancias en general y mucho menos de la marihuana en particular. Em, Uno de los argumentos durante mucho tiempo, y de hecho de los sectores más conservadores, que son los que, eh, ultra conservadores, de hecho, que son los que un poco están todavía reticentes siquiera al debate sobre esta cuestión, Juanqui, es que si despenalizas el consumo de la marihuana, eh, es que vas a tener más o menos zombies andando por la calle, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan real es este punto? Y sobre todo que yo acá quiero hablar, y para hacer un disclaimer, Dan, digamos, al punto, ¿verdad? O sea, yo entiendo que el cannabis, como toda sustancia, evidentemente, cuando, si tenés problemas eh, genéticos que están ahí escondidos y de por ahí exagerados, o sea, fumás demasiado, capaz hay algo, pero no es, porque ya está mal algo en vos, digamos, no es necesariamente la planta, ¿verdad? O sea, hay que hablar también de un consumo responsable, claramente, ¿verdad? Pero es así de que la calle se va a inundar más o menos de zombies y es que despenalizar el consumo de la marihuana. Es un buen momento para basar el tratamiento que le damos a esta planta en la ciencia y en la reciente evidencia. La evidencia de miles de años que no se conoce hasta el día de hoy, una sobredosis de cannabis. Empecemos. La marihuana no es mortal en ninguna de sus formas. Em, y a partir de ahí, la evidencia, no solo la ciencia atrás de la falta de toxicidad mortal de la sustancia para no ser tratada igual que el crack, la heroína, la cocaína, etcétera, sino también el tratamiento medicinal que se le tiene que dar. Esta no es una sustancia de entrada a otras drogas. La droga de entrada a otras drogas, por excelencia acá y en casi todo el mundo, es el alcohol. El debate debería basarse ya en el daño social que causa hoy las sustancias permitidas legalmente frente a esta que tiene una criminalización muy exacerbada, digamos, al daño social real que produce. Desde el individuo en sí mismo, que por supuesto todos tenemos tendencias a abusos, a excesos. Creo que es algo natural en el ser humano y hay algunos que sabemos controlarlo y otros que no sabemos controlarlo. Entonces, esos son casos que uno puede hacerse adicto a muchas cosas, no solo a la marihuana, puede hacerse adicto a la comida, adicto al trabajo, adicto al juego, adicto a muchas El cosas. azúcar. Es una predisposición que uno tiene, ¿verdad? Eh, y por supuesto de que la regulación es ponernos enfrente al problema y tratar de encontrarle una vía de solución. La criminalización es poner enfrente a un criminal. En cualquier caso, si yo soy un usuario abusivo, ¿qué tiene que ver la criminalización con eso? Eso Claro. es un problema de salud, es un problema de salud mía y es un problema de salud pública, que hay que confrontarlo de manera directa, no buscando instituciones de seguridad pública que medien entre el Estado y el consumo. ¿Me explico? Entonces, primero, la ciencia y la evidencia están de nuestro lado. Allá donde se ha regulado el cannabis, se reduce el consumo de alcohol, se reduce el consumo de tabaco, definitivamente se reduce el consumo de químicos, no solo de drogas no permitidas, sino también de sustancias permitidas, que ese es uno de los elementos seguramente que también limitan su expansión. Esta es una gran medicina y puede causar un estrago económico importante a las grandes estructuras corporativas de la medicina y de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, eh, ni vamos a tener zombies, como pasó en Uruguay, ya tienen 8 años de regulación, todos los números son positivos, se redujo 80% el microtráfico, los menores fuman a edad más tardía, se fuma menos al ser legal, se fuma menos, por supuesto hay mejor calidad del producto y después está la parte económica, se generan fuentes de trabajo, se gasta mucho menos plata en la represión, en procesos judiciales, en procesos penales, en cárcel. eh, y se desestigmatiza al ser humano que consume marihuana. Entonces, más que zombies, vamos a encontrarnos seguramente, porque tanto en Uruguay como acá, como en California, como en Colorado, como en Colombia, donde esto se está abriendo. En Argentina ahora hay más de 350.000 productores registrados en el registro de cannabis. Vamos a encontrarnos con muchas sorpresas, siempre hacia adelante y seguramente en algunos años, en una generación, esto va a ser un mal recuerdo nada más.
Legislativamente, ¿cuál es nuestra situación hoy, Joaquín? Me contaba fuera del micrófono que hay algunas alternativas que vos ves interesantes, digamos, en materia del poder legislativo con respecto a este... Primero, lo que ya tenemos, que es importante, la ley 1340, que es la que criminaliza todo, te permite portar 10 gramos. El problema, 10 gramos, para que se haga alguien una idea, un gramo es un porro, o sea, un gramo es un pabilo, como se dice en el cigarrillo, una unidad de consumo. Y la ley ya te permite, esta ley tan drástica, eh, te castiga 10 a 20 años por plantar, vender o comprar, pero te permite tener 10 gramos. Entonces hay una laguna legal ahí que estamos confrontando ahora en el Congreso, estamos proponiendo de que nos ayuden a regular el acceso a eso que ya es un derecho. Claro, pues te corte, es medio irónico, Juanqui, o sea, te permite tener, pero si vos podés tener, de algún lado tenés que comprar. No te va a caer del cielo. Entonces es un derecho cuya laguna legal debe siempre interpretarse en favor del ejercicio del derecho, no de la represión del que tiene el derecho. Es un contrasentido, pero entendamos de que mucho de lo que vamos a hablar en términos de lo que hay y de lo que debería ser son contrasentidos. O sea, de nuevo, la ciencia y la evidencia contradicen completamente el grado de represión que se ha utilizado para la marihuana durante décadas. Entonces, eh, tenemos esa nueva visión que seguramente no solo se va a reflejar en el porte de estos 10 gramos, sino que ya se reflejó también en una ley medicinal en el 2017. El Estado paraguayo está obligado a proveer gratuitamente aceite y derivados, pero lo llevaron al grado farmacológico. De nuevo, el acceso se limita cuando vos elevas el nivel de elaboración de este producto, que es una medicina natural que se ha usado por miles de años de manera artesanal y sin embargo hoy está restringida a los laboratorios que a su vez son los mismos que durante décadas trancaron esta posibilidad medicinal porque eh, van a perder mucho terreno seguramente. Entonces, hoy en el Congreso lo que estamos buscando es, tanto de esos 10 gramos como de ese aceite que el Estado tiene que regalarnos, cómo accedemos sin que nos repriman. Y encontramos muy buena receptividad. Hay unos proyectos que ganaron mucha visibilidad también ahora por el tema de la señora, pero creo que hay algunos parlamentarios que más que una coyuntura, una foto momentánea, están realmente comprometidos con encontrarle una solución a esto, no solo mirando el punto de vista de todo lo que nos vamos a ahorrar, de todos los problemas que nos vamos a ahorrar, sino de todo lo que podemos todavía ganar, porque no es simplemente como en Uruguay o como en Argentina regular esto para que los usuarios dejen de ir presos o que puedan acceder a productos sin riesgo. De nuevo, Paraguay es el cuarto productor mundial. El mercado ese está activo y va a seguir activo. Mientras Brasil consuma ilegal, nosotros vamos a plantar ilegal. Eso hay que entenderlo. Si pudiéramos regular el 1% de ese mercado, estamos hablando de más de 200 toneladas. Y 200 toneladas de marihuana hoy representa más que lo que estamos exportando, las 3.000 toneladas de soja que estamos exportando. Definitivamente el cannabis tiene mucho más valor como país, digamos, como tributo, como economía y sobre todo como distribución, porque el cannabis no necesita 5.000 hectáreas o 2.000 hectáreas. O el cannabis con una pequeña parcela con 100, 200 plantas, puedes generar un nivel de vida mucho más digno que el que generan cualquiera de estos recursos, no solo que maneja el pequeño productor, sino también los grandes productores, ¿verdad? Aparte, habíamos hablado una vez que es una planta que no es muy complicada en su crecimiento, en su cuidado, digamos. Una hectárea, Juanqui, así yendo Es un yuyo. La marihuana es un yuyo. claro. La soja es una planta que vos sacaste de algún ambiente natural donde se desarrolló siempre y de repente limpias 1.000 hectáreas y plantas 1.000 hectáreas. Eso produce patógenos, plagas, debilidades de la planta. Es un ambiente en el cual la planta nunca se desarrolló, digamos, ¿verdad? El cannabis, sin embargo, es autosuficiente. Es macho, es hembra, es hermafrodita al mismo tiempo, se puede autopolinizar, se puede autoexpandir. Es una planta muy resistente con un tallo que produce muchas mejoras en el suelo. Sus hojas nitrogenan el suelo al mismo tiempo. O sea, es como que genera su propio ambiente de reproducción, de propagación. Y es muy fácil de plantar, tiene muy poco cuidado frente a otros cultivos. Y eso también hace de que sea fácil, digamos, la posibilidad de pensar en una expansión formal de esa economía. ¿Hay alguna estimación de cuántas personas hoy están vinculadas al cultivo criminalizado? No quiero más decir ni legal, al cultivo criminalizado hoy de la marihuana en Paraguay. Mira, vamos a los números de la Senat, de 8 a 12.000 hectáreas. Y tenés que pensar entre 3 y 5 personas por hectárea más o menos, ¿verdad?
Como mínimo estamos hablando de 50.000 personas que tocan las plantas todos los años. Y ni hablemos de las comunidades que viven de esto, porque vos vas al norte y hay comunidades que vos sabés que en época de cosecha de marihuana, en las zafras de marihuana, cambia la economía. O sea, se vende más en las casas de electrodomésticos, se compran motos, se siente, digamos, pues, que se está cosechando. Y esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, definitivamente para muchas comunidades, para muchas personas, estamos hablando de cientos de miles, seguramente. No sé cuántos cientos de miles, pero ya un par mínimo seguramente tienen un beneficio directo en esta economía. También Perdón, hablábamos, y ni qué decir de qué sabemos qué hubiera pasado si no hubiera esta economía. Porque eso es algo que hay que entender también. ¿Qué hubieran hecho esas 30 a 50.000 familias que hoy tocan la planta si vos no le dabas un recurso? ¿Le vas a hacer plantar otra vez mandioca? Probablemente plantan mandioca también, pero no es lo que les permite subsistir. Entonces, si no tuvieran esto, tendríamos decenas de miles de personas en estado de nuevo de necesidad y sin una oportunidad de desarrollo para su futuro. también hablábamos hace rato de que esta despenalización y la legalización del cultivo de la marihuana con niveles estrictos de control, de seguridad, de control de calidad del proceso, podría permitir incluso a Paraguay abrirse al mundo como un exportador legal de marihuana para las mismas, para las propias empresas farmacéuticas, digamos. O sea, ¿por qué no pensar en eso? Para decirte un dato, Alemania acaba de permitir el cultivo, perdón, la tenencia de 3 plantas y de hasta 50 gramos. Eh, Producir en Alemania, por el frío y por el costo de la energía eléctrica, es demasiado predecible que van a empezar a importar, tanto para el consumo personal como para el consumo medicinal. Si nosotros sacamos el grado farmacológico y permitimos que nuestra economía campesina pueda involucrarse en esta industria, ya sea en el uso personal, no tendríamos que ser los tontos que discriminamos una gran posibilidad que en otros países, que son los que nos enseñaron a discriminar y a prejuzgar y a criminalizar esto, países como Estados Unidos son los que hoy se están beneficiando. Entonces, vamos a agarrar su ejemplo, vamos a hacer que los que más necesitan de esto sean en esta ocasión los primeros beneficiarios. Hay monopolios en Paraguay sobre el cannabis, ya hay leyes, ya hay decretos que permiten que vos y yo podamos dedicarnos a esta industria, pero ni vos ni yo tenemos lo que se necesita hoy, que son más que normas, contactos o llegada a alguna autoridad que nos permita. Quiero decir eso en términos de lo que fue hasta acá. En este gobierno nosotros estamos encontrando que hay mucha predisposición, sobre todo en términos del cáñamo industrial, y en términos legislativos, que son ajenos al gobierno, ¿verdad? Por un lado, el frente en el cáñamo industrial del Ministerio de Agricultura hoy nos está recibiendo, porque fuera de todo lo que sea la criminalización está el cáñamo, puede hacer ropa, puede hacer casas, puede hacer papel, puede hacer un montón de cosas que revolucionarían la economía campesina porque le vas a dar por primera vez en la historia valor agregado a esa producción primaria. Y eso solamente en la historia del Paraguay pasó con el algodón. Y no hay pequeño productor, ni comunidad, ni dirigente, ni político de aquella época, ni nuestros viejos que te digan la época de oro del campesinado en el Paraguay fue el algodón. Del algodón se hace un producto, que es la tela. Del cáñamo se hacen miles de productos. Y este gobierno creo que a partir del Ministerio de Agricultura abrió unas puertas que hasta el año pasado nos cerraron por todos lados. Había una gran complicidad, digamos, entre una empresa y todas las autoridades encargadas de esto. Pero sin embargo entendemos de que este año por el lado del cáñamo, en el Poder Ejecutivo y por el lado legislativo, en los usos prohibidos, digamos, de la planta, estamos avanzando muchísimo más. Hay que reconocer un poco eso. Creo que estamos en un momento muy justo. De nuevo, lo de la señora detonó muchas alarmas y llamó la atención de mucha gente que entiende. Esto es como el racismo en los 50 de los negros. O sea, nos están prejuzgando, nos están criminalizando, sufrimos los usuarios, los promotores, hemos sufrido mucho ya, pero está pasando, ¿verdad? O sea, está informando la gente, entendió a partir de este caso que no tiene ningún sentido todo eso. Se dio mucha información a la opinión pública de datos que nunca conocieron respecto a las bondades de esta planta. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento justo, una coyuntura ideal y por mucho tiempo esta puede ser una gran oportunidad para nuestro país. ¿A quién le beneficia hoy este mercado ilegal, Juanqui? A las estructuras de corrupción, por supuesto, a la narcopolítica. O sea, Paraguay es una gran, ¿cómo se llama? Es una vía de paso, digamos, de la cocaína, porque acá no se produce,
pero somos el mayor productor de Sudamérica. Y por supuesto eso es plata negra que entra en fondos que hacen que a su vez se retroalimente el sistema para sostenerse, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le beneficia? Y a todos menos a nosotros, a vos, a mí, al Estado, al campesino. El que más pierde es el campesino. Por más que gane muy buena plata, está sometido ahí a un régimen de corrupción, de extorsión, de apriete, de ilegalidad. Y bueno, en contrasentido a eso, ¿a quién beneficiaría la regulación? Y primero que nada, a esas 50.000 familias que hoy tocan la planta, por lo menos le podríamos dar la oportunidad de decirle, bueno, acá hay una alternativa real, viable, digna de trabajo, de producción. Le beneficiaría a esas comunidades y a nivel país nos beneficiaríamos no solo por impuestos, sino también por, de alguna manera, liberar la presión de las cárceles, liberar la presión del Ministerio Público, de la Defensoría Pública, de los juzgados, porque el 48% de la cárcel del Buen Pastor, por ejemplo, está por la 1340, por la ley de drogas, en las cuales se presume que un 30% por lo menos está solo por marihuana. O sea, estamos hablando de un daño, de un impacto social mucho más dañino que el que tendríamos si es que esto fuera regulado. Gracias, Juanqui. Gracias a vos. Juanqui Cabezudo en esta edición de Sin Filtro.